Ezequiel capítulo 33. Lo tienen ahí en las pantallas. Vamos a leer desde el verso 10. Versículo 10 y versículo 11, por favor. Dice la Escritura: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Estaba leyendo un artículo, hermanos, más bien, sí, estaba leyendo cómo un escritor, un autor, está comentando en su escrito o en sus escritos que hay predicadores que sus sermones son de juicio, son incendiarios, son que preocupan más a la congregación como para espantar a la gente, y que deben de ser más relajados. Y leí completo porque según su visión, él puede justificar a Ananías y Zafira, él puede justificar a Jezabel, se puede justificar el pecado, no sé, de Balaam, de Caín, y él solamente ve la parte donde ellos sufren, y que nosotros solamente vemos la parte de su rebelión o su pecado contra Dios. Y bueno, entonces ese tipo de predicadores que saben mucho, no sé si con mala intención, no sé si apuntan para el otro lado cuando deben apuntar a quien deben o hacia donde deben. Pero esta mañana leí completo el libro de Lamentaciones, y hay un versículo, bueno, todo es tremendo, es muy triste, es lamentable, pero me quedé sorprendido. Me paré ahí, me detuve, me regresé a ver otra vez. En Lamentaciones, véalo conmigo. Lamentaciones, atrasito aquí de Ezequiel, en el capítulo 4. Esto no lo tengo anotado, solamente se los menciono porque me llamó la atención esta mañana. ¿Por qué vino la destrucción? Está en un contexto de destrucción, pero demoledora. O sea, usted sabe de Jeremías, sabe de Ezequiel, son los profetas, fueron contemporáneos en diferentes áreas, pero fueron contemporáneos. Me refiero a áreas geográficas. Su mensaje era muy parecido, pero en el tiempo de ellos sucedió lo del el cautiverio a Babilonia. Entonces no es una broma, no es un juego. Entonces, aquí dice en Lamentaciones capítulo 4, versículo 13, fíjese bien: es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes. Qué cosa, ¿no? ¿Quiénes son los culpables? Ellos. O sea, y por culpa de ellos, por los pecados de ellos, ¿el pueblo fue castigado? No, hermano. Es que en sus manos de ellos estaba ponerle un alto al pueblo.
Ellos tenían que pararse. Digo, para que se entienda esto, hay que leer el libro del profeta Jeremías. No nada más así, con 2 versículos que podemos leer un versículo, no tenemos el contexto completo. Entonces, véalo usted, vea el libro del profeta Jeremías, y si alguien denuncia a los falsos profetas, es Jeremías. Y en muchas partes, la rebeldía del pueblo, la desobediencia del pueblo, pero denuncia el por qué. Porque tus profetas vieron para ti, dice aquí mismo en Lamentaciones, vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Eso es lo que él dice aquí. Entonces es por eso aquí está, y Lamentaciones. Después del cautiverio, después de las muertes, después, si tú lees este libro te quedas pensando muchas cosas. Así, Lamentaciones. Pero me sorprendió esto, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes. Es que ellos no hicieron sonar trompeta. Es que ellos se ponían el manto velloso para mentir, para adular, para quedar bien con el pueblo, para estar bien con el pueblo, y no para decirles la verdad y llamarlos al arrepentimiento de sus pecados. Pero en el mismo tenor está Ezequiel. Dios levantó también a Ezequiel. Dios lo levantó para que le advirtiera al pueblo. O sea, no podemos justificar al pueblo. No podemos justificar al pecador. No podemos estar hablando toda la vida de un Dios de amor. Y es cierto, es lo primero que hablamos, desde luego. Sí, pero Dios no solamente es amor. Recordemos que Dios es fuego consumidor. Y si leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 11, versículo 22, ahí dice el doble carácter de Dios. Dice que Dios es bondadoso, pero también dice que es severo. Entonces no podemos esconder esa parte de Dios, porque entonces ya no estamos hablando de un evangelio completo, no estamos dando completo el mensaje. Nada más estamos justificando al pecador y como señalando como que Dios es injusto. No, hermano. El pecado tiene nombre y Dios lo castiga. Si no, no te dijera aquí, mira, hermano, aquí lo leímos claramente. Y tú, pues, hijo de hombre, fíjate el mandato, fíjate la firmeza, la convicción, la insistencia. Di a la casa de Israel, ve y diles a ellos, vosotros habéis hablado así. Es que Dios conoce las palabras. Has hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? O sea, ellos estaban conscientes de sus maldades, plenamente conscientes. No eran unos ignorantes, aquí mismo ellos lo están confesando. Diles, este es el mensaje. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No la quiero. Dios no quiere eso. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Impío, si tú quieres, no entiendes lo que te estoy diciendo, es alguien muy pecador. Es eso. Dice que se vuelve el impío de su camino y que viva. Es lo que Dios quiere. Y llama a Dios por medio de su profeta, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, hermano, a veces pienso que nosotros, por mi parte, tal vez debería de estar predicando otras cosas. Algo, no sé, más teológico, algo más, no sé. Digo, y abstenerme de hablar de este tipo de cosas, pero es que es necesario. Pero es que hoy tenemos profetas y tenemos apóstoles y tenemos gente con los micrófonos en la mano adulando al pueblo, engañando a la iglesia. Algunos de mala fe, otros no, otros por ignorancia, qué sé yo, pero engañando al pueblo, no diciéndole las cosas
como están en la Biblia. Aquí dice, ve y diles, ve y háblales. No es que mira, pobrecitos, es que no, de ninguna manera. Por eso mismo, y después de ver este contexto, te voy a dar 6 razones por las cuales Dios llama al hombre a volverse de sus malos caminos, por las cuales Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte del impío. Lo que Dios quiere es que se convierta y viva, que se arrepienta para que viva. Primera razón, por su naturaleza. Dice la Biblia en primera de Juan capítulo 4 versículo 8, la naturaleza de Dios. Dios es, ¿cómo dice ahí, hermano? Los niños lo cantan. Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor, es su naturaleza. San Juan 3:16 lo dice y en toda la Biblia lo vemos su amor. Desde los primeros que pecaron contra Dios, de cierto, del día que de él comas, morirás. Entonces, desde ahí vemos su amor, porque él hace una promesa de redención, hace un pacto de redención. Vemos su amor en los tiempos de Noé, porque Dios hace un pacto de redención. Eso lo vamos a ver en la tarde también, primeramente Dios, aquí mismo, en la plática en la tarde. Vamos a ver cómo Dios trató con Noé. Y Dios hace un pacto con él. Y no con él, con la humanidad completa. Porque Dios puede hacer un pacto con el hombre, pero puede hacer un pacto con la humanidad. Repito, el hombre no puede hacer un pacto con Dios. Dios es el que los hace con los hombres. Dios es amor. Y dice en primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 que Dios, que Cristo Jesús, Él murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo en lugar de los injustos. ¿Me entiendes? Él cargó con nuestras maldades. Él cargó con nuestros pecados. Dime si no es amor eso. Eso es el amor de Dios. Entonces no es agradable ver personas, ministros, que algún día fueron llamados o los pusieron o se pusieron o se nombraron para que justifiquen al pecador. No, hermano. ¿Y la justicia de Dios qué? ¿Y el agravio contra Dios qué? Personas que son capaces de justificar a los de Sodoma, a Gomorra, Adma, Seboim y todas las ciudades comarcanas, todos los que fueron destruidos con azufre y fuego, son capaces de justificarlos. De hecho, estuve leyendo en una ocasión que los de la banderita de colores justificando a Sodoma y culpando a Dios, diciendo que Dios no castigó en ellos el pecado de la sodomía, es decir, relaciones hombres con hombres. El lesbianismo no, porque ese vino después de una isla de los griegos, de la isla de Lesbos. Por eso se les llama lesbianas, porque venían de Lesbos. Ahí se inició, ahí empezaron las relaciones del mismo sexo, pero entre mujeres. Pero en Sodoma era hombres con hombres. Y son capaces de justificar eso. Cuando los ángeles de Dios vinieron y anunciaron a Abraham, y más bien a Lot, a Abraham le dijeron vamos a destruir. Y Abraham, un intercesor, pero no cumplieron con lo mismo que Abraham pedía. Y si hubiera 10, Señor, empezó con 50, terminó con 10. Y si hubiera 10 justos, Señor, tú destruirías. No, si hay 10 justos, yo no destruyo. Pero no había 10 justos y Dios destruyó.
Entonces ellos dicen, te repito, los de la banderita de colores, dicen que Dios no castigó la sodomía, que Dios no castigó eso, que lo que Dios castigó ahí y que fue exagerado fue la falta de hospitalidad, porque no fueron hospitalarios con los personajes que ellos decían o que ellos ignoraban que eran ángeles del cielo. No es eso. Es parte de, pero no, hermano. Desde antes de que los ángeles vinieran, ya dice la Biblia, Dios les dijo que su pecado había subido a punto a la presencia de Jehová. Ya, te aseguro, hermano, ya los cañones de la ira de Dios estaban apuntando. Y si tú has visto en la guerra de Estados Unidos contra Irán, Israel contra Irán, si tú has visto la precisión de los aviones a 20,000 pies de altura, 20,000 pies de altura. No te fallan en un radio de 5 metros, no fallan. Los cañones de la ira de Dios, hermano, son perfectos, exactos. Ya estaban apuntando hacia las ciudades que ya te mencioné hace unos momentos. Todavía no se daba lo de la falta de hospitalidad. No, Dios ya había decretado juicio. Pero hoy hay quienes defienden y culpan a Dios de ser injusto. Nunca nos ponemos a ver nosotros que Dios es, por su naturaleza, Dios es santo y no puede soportar la maldad. Y el olor del pecado sube a punto delante de su presencia. Y justificamos y culpamos a Dios como un Dios malo, como un ogro, como alguien que tiene un látigo nomás para pegarnos. No, espérame. Lo primero, ¿por cuál Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva? Porque dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué? Por su naturaleza. Dios es amor. Segunda razón, porque para siempre, Salmo 136, verso 1, Salmo 136, versículo número 1. ¿Cuántos versículos tiene ese salmo? ¿Cuántos? 26, exactamente. Tiene 26. En los 26 versículos dice que para siempre es su misericordia. En los 26. Mira qué salmo. En los 26 versículos dice que para siempre es su misericordia, y si no, lo leemos tantito. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y así puedo seguir leyendo. Y en todos los textos dice que para siempre es su misericordia. Y yo puedo dar testimonio por mi vida, por la vida de mi esposa, por la vida de mis hijos, que para siempre es su misericordia. Porque lo hemos visto, hermano, lo hemos visto. Porque no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El mismo profeta Jeremías en Lamentaciones lo dice, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Por eso no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Por eso,
Por eso no nos ha borrado, por eso no nos ha cortado, porque para siempre es su misericordia. Esa es la segunda razón. Es su naturaleza. Mira, estamos viendo a Dios primero. Tercera razón, porque el pecador muere antes de tiempo. Tú me dirás, hermano, pero si Dios ya nos marcó el día, la hora, el minuto, el segundo. Vamos a ver en la Biblia. Vamos a verlo. Proverbios capítulo 10, versículo 27. Proverbios 10 y el verso número 27. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Mira, de veras. Por eso el Señor no quiere la muerte del impío. Por eso les grita, volveos, volveos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué? Volveos de vuestros malos caminos. Porque el pecador muere antes de tiempo. Tú dirás, no, pero es que Dios ya le puso ahí. Espérame. Dios sí pudo haberlo puesto, pero tú lo puedes alterar. La persona lo puede alterar. Y hay otros versículos, pero vamos a Job capítulo 18, antes de los Salmos. Job capítulo 18. Versículo 5 al versículo 7. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán, ¿cómo? Mira nada más. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. ¿Ves? Sus pasos vigorosos serán acortados. Y es que a veces te encuentras con personas, con hermanos que dicen, no, pues ay, Diosito decidirá. No es así. No es así. Por eso tenemos el libro. Por eso tenemos la escritura. Por eso. Y hay de aquel que le añade o que le quite. Hay de aquel que por quedar bien con los hombres maquilla este mensaje, maquilla esta palabra. Pablo reclamó a la iglesia de Galacia. No reclamó, simplemente hizo un énfasis ahí, una pregunta que retumba hasta nuestros días. No en todos lados, retumba en una especie en peligro de extinción. ¿Qué? ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Eso es lo que Pablo decía a la iglesia de Galacia. ¿Por eso soy tu enemigo? Decía, por haberte dicho la verdad. Cuando en Proverbios dice, lo vimos el otro día, un miércoles aquí en la reunión de oración, meditando un poco en ese versículo de Proverbios, compra la verdad y no la vendas. Hermano, ¿la verdad se compra? Hermano,
¿La verdad se vende? No, hermano. Así como tal como lo entiendes, no. Compra la verdad y no la venda. Lo que te quiere decir ahí es que la verdad tiene un precio y el que la quiera predicar tiene que pagar ese precio. Y el precio puede ser la persecución, el precio puede ser el rechazo. ¿Quieres tener la verdad? Paga el precio. Pero una cosa sí, no la vendas. No vendas la verdad. No porque te den el diezmo, la ofrenda, te apapachen, te quieran mucho. No vendas la verdad. No hagas negocio con la verdad. Y sí, si tú lees las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, te dibujan estos tiempos así, como si lo estuvieran mirando a la distancia con catalejos eternos. Te lo muestra tal cual. Algunos apostatarán de la fe, van a escuchar doctrinas de demonios, espíritus de error. Tendrán comezón de oír, dice, apartarán de la verdad el oído. Dice que cuando es así, hermano, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Te he dicho, concupiscencia es un deseo, pero no es solamente un deseo, es un fuerte deseo. Y se amontonarán maestros para que te digan lo que tú quieres oír. Y no importa cuál sea tu pecado, ellos te van a justificar para que no te vayas, para que no te sientas mal, para que no te molestes. Hace poco, no tiene mucho tiempo, una persona pidió consejería conmigo aquí y pues una madre soltera traía una niña como de 5 años, 6 años. Dice, y es que tengo una pareja y es bueno, pero lo engañé con otro y ahorita ya lo dejé y me fui con el otro. O sea, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿tú qué esperas que yo te diga? ¿Que estás bien? Que porque el otro se emborrachó y te golpeó. No, no me golpeó, simplemente se emborrachó y aunque se emborrachó, pero es muy responsable con el gasto. Pero yo me enamoré de otro y aún lo quiero a él. Ok. ¿Y tú qué esperas? Que no, arrepiéntete. Si vas a tener una relación con esa persona, pues deja al otro. En fin, ya no volvió, hermano. Ya no volvió. Aquí ha llegado gente por consejería. No, hermano. Es que pues se les dice las cosas como son. ¿Para qué engañarlos? ¿Para qué? ¿Para que seamos más? No, no es así. Para que al final del día tenga yo, digamos, un sobre más que me regalaron, algo que me apoyaron ahí en... No, hermano. Porque el pecador muere antes de tiempo. Porque por andar en esas cosas, cualquier rato contraen una enfermedad y se mueren. Es eso. Porque cualquier rato los encuentra el marido, porque cualquier rato, qué sé yo. Muchas tragedias. Porque borracho el hombre, manejando la moto, manejando el carro, puede matar a alguien, termina en la casa, destruye su familia, no, tantas cosas. Por eso Dios dice, volveos, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué?
Número 4. ¿Por qué Dios llama al pueblo a volver? Porque Dios sabe que el pecador vendrá al juicio final ante el trono blanco. Al juicio final, entiéndelo, ante el trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Qué bueno que traen su Biblia y buscan los textos. Igual tenemos la pantalla por los hermanitos que, no sé, no fueron a la escuela, les cuesta mucho trabajo. Está bien, pero los que puedan, siempre traigan su Biblia. Es mejor. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mira, aquí está. Esta misma parte de la Biblia también. Esta es una de las partes que voy a ver primeramente Dios esta noche. Esta es una. Porque esto es muy importante, mucho, muy importante, hermano. Y aquí lo que te dice la Escritura. ¿Por qué el Señor llama a volver, a volver, a volver, a dejar el pecado? Porque sabe que tarde o temprano el pecador va a venir ante el juicio, ante el trono, el trono blanco, al juicio final. Va a venir. No, no es opcional. No es que si quieres, no, ahí va a estar el pecado. Aquí no hay justos, hermano. En esta parte de la Biblia no ves que haya justos. No hay. Están los pecadores. Es una sentencia a los cabritos. Es una sentencia a los que están a la izquierda. Y los libros fueron abiertos por si alguien se justifica. Cada mala palabra, cada mirada de odio, cada mirada de codicia, todo va a estar ahí. Cada mentira, cada maldición va a estar ahí. Y Dios lo sabe. Por eso Él de antemano dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos. Vuélvete. Es una vuelta, es un giro de 180 grados. Completamente. No a la redonda, porque serían 360, no 180. Es estar mirando hacia allá y volverse 180 grados es mirar en sentido opuesto. Completamente. Así que el Señor lo sabe, porque el pecador vendrá ante el trono blanco el día del juicio final. Y número 5, quinta razón por la cual el Señor llama al pueblo a volver, porque el pecador sufrirá la muerte segunda. Ya lo leímos aquí, en el verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero vamos a aquí mismo en Apocalipsis, pero en el 21 y el versículo número 8. Y te dice quiénes son los que van a la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es ¿qué? La muerte segunda. Es la muerte segunda. ¿Ya murieron una vez? ¿Ya murió la persona una vez? De lo que haya sido, murió. Pero esta es la muerte segunda. Muerte quiere decir separación. Separación eterna de Dios. El día que Dios dirá, apartaos de mí, malditos. Fíjate qué palabras. Un Dios santo diciendo eso. Apartaos de mí, pero es justo. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y tú dirás, ¿y por qué yo? ¿Y por qué el pecador si es para el diablo y sus ángeles? Porque el pecador se convierte en un ángel de Satanás. Ángel es mensajero, ángelus, de llevar mensaje, llevas el mensaje de muerte. Las malas palabras son mensajes de muerte, las maldiciones. El pecador se convierte en uno de los ángeles de Satanás. Para esto está preparado. Sabe el Señor que sufrirá la muerte segunda y por eso es que el Señor trata de vuélvete, regresa. ¿Sabes, hermano? El camino del infierno está empedrado de simpatizantes. Es que yo soy simpatizante. Pues es que a mí sí me gusta en parte ir. Es que pues a mí sí me llama la atención. Es que pues sí me gusta la enseñanza que dan. Es que los cantos, uy, cómo están bonitos. No, hermano, no. Es que el Señor Jesucristo, empezando a predicar, lo primero que dijo fue, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el profeta Ezequiel, hermano, Dios hablando a través del profeta Ezequiel, dice que él va a llegar el momento en que va a quitar los corazones. ¿De qué? ¿De qué, hermano? De piedra, para poner un corazón de carne. Dios no está maquillando el pecado. Dios no está dándole una manita al pecador. Dios no está maquillando ahí la vida de las personas que viven en pecado, en desobediencia a Dios, no. Una mejoradita para que lleguen bien ante su trono cuando sean juzgados. No, hermano. Dios no hace negocio con eso, no está a discusión tampoco. Dios hace un cambio radical, quitar un corazón y poner el otro. No es arreglar el corazón de piedra, no es ponerle en la chimenea tantito para que se caliente. No, es quitarlo, es arrancarlo. ¿Entiendes cuál es el mensaje? Porque sufrirá la muerte segunda si no sucede así. Y por último, ¿por qué Dios llama al hombre? Volveos de vuestros malos caminos. Porque Dios sabe a dónde va a ir a dar al final el pecador. Vamos al libro de Job capítulo 18. Job capítulo 18. Ya leímos una parte de aquí, pero te quiero llevar a otro versículo. Capítulo 18, versículo número 14. Habla de los impíos. Mira el contexto, ya lo leímos hace rato, que los pasos de los impíos serán acortados. Está hablando de ellos, ese es el contexto, la destrucción de los impíos. Dice el verso 14, su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. Al final, hermano, al rey de los espantos será conducido el impío, el pecador.
allí será conducido. Ahí será llevado cuando sabes que el Hijo de Dios, que el cristiano, lo que espera ver es el rostro del Señor. Y cantos, cuando la trompeta suene en aquel día final, hay cantos, allá, más allá le veremos, más allá cantaremos. Y hay muchos cantos que hablan con esa esperanza. El cristiano lo canta con esa fe, como si lo estuviera mirando. Vamos a conocer el rostro del Señor tal cual es. Juan te da un esbozo solamente en Apocalipsis capítulo 1. Dice, cuando yo lo vi caí como muerto a sus pies. Y eso que no es en su plenitud. Ni siquiera los seres angelicales lo pueden mirar. Por eso dice en Isaías capítulo 6 que los querubines dicen santo, santo, santo. Pero dice que tienen 6 alas, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían su rostro y con 2 volaban. No pueden ver la gloria de Dios, no pueden. ¿Y sabes qué? Que el Hijo de Dios sí lo va a mirar algún día. El cristiano verdadero sí va a mirar algún día el rostro de su Señor. Por eso estamos aquí. Podemos durar años hasta el último día de nuestra vida y morir algún día con esa esperanza. Aquí muero de lo que sea, pero algún día voy a ver el rostro de mi Señor Jesucristo. Era la esperanza de Pablo. Por eso prosigo a la meta. Por eso prosigo al blanco. Por eso lucho. Por eso he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él tenía una esperanza. El cristiano verdadero tiene una esperanza. Vive en esa esperanza de algún día mirar el rostro de su Señor. Sí. En cambio, mira, el impío, al rey de los espantos, será conducido a aquel a quien le sirvió. Aquí está. Será conducido, será llevado. ¿Quién es el rey de los espantos? El mismo Satanás. Por eso te digo, hermano, sí, a mí me indigna, no lo puedo negar, no lo puedo esconder. Los predicadores que apapachan a la congregación, que visitan, sobre todo a los que saben que les van a dar algo, sobre todo a los que saben que les van a decir, ay, pastor, pues mire, llévese esta ofrendita de amor, sí, 2,000, 3,000 pesos, 5,000. Yo nunca acostumbré eso, nunca, nunca. Y una vez que fui a ver a unos hermanos que no habían llegado a la iglesia, eso se los he platicado, no habían llegado a la congregación, ya tenía días, no sé, y los fui a ver y había mucho polvo ese día. El viento estaba a lo que da a estas calles, nada pavimentadas, nada de concreto, no, todo era tierra, todo era en tiempo de lluvias un lodazal, pero en ese tiempo no era de esos como febrero, como marzo, un viento así que levantaba todo el polvo. Y así como pude, llegué, venía del centro de la Ciudad de México, traía un portafolio, así que voy a visitar a los hermanos, aunque está lejos, voy a ir porque no los he visto y no sea que estén enfermos o algo. No, llegué y los encontré. ¿Cómo están, hermano? No, bien, mire. Pues no los vi en la reunión, no los he visto en el culto. No hay enfermos, no. No, hermano, todo está bien. Y le dijo a la señora, a ver, mira, tráeme la caja del dinero. Metió la mano y sacó un billete y me lo dio. Tenga, hermano. No soy grosero tampoco. Porque bien pude decirle, mire, hermano, yo no vine por eso, tenga su dinero. Lo agarré. Pero me sentí como Judas cuando tenía las 30 piezas de plata en la mano. Le quemaban por su traición. Sentía que me quemaba ese dinero. Porque me dio la impresión de que, vino a visitarnos, pues ha de querer dinero. Eso es lo que la gente piensa. Conmigo se equivocan.
Y me vine, hermano, y saliendo así el polvo, hermano, empecé a llorar, pero a llorar así, solito en la calle. No había ni mucha gente. La gente no sale cuando el viento está así, casi no sale. Empecé a llorar y mis lágrimas, híjole, ahí venía, traía tierra hasta en los dientes. El polvo no me importaba, hermano, sino lo que a veces piensan que con dinero compran el favor de Dios. Y no es así, hermano. ¿Por qué te hablamos de esto? Por amor a tu alma, no a tu dinero. Para que no te pierdas, no para quedar bien con nadie. Es cierto que amamos a todos y no decimos, no, rechácenme, no tampoco. Pero en muchos casos sí ha sido así. Pero mira lo que Dios dice. ¿Te vas a enojar con Dios? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres ser llevado al final al rey de los espantos? No, hermano. Yo estoy aquí y aquí estaré mientras Dios me dé vida, me dé salud. Tal vez llegue el momento en que ya no pueda, ya no estaré. Quizás esté, no sé, llegue el tiempo en que esté por ahí en alguna silla de ruedas. No lo sé, hermano. No lo sé. Que ya no pueda comunicarme desde aquí. Pero mientras yo viva, yo le daré la gloria al Dios de los cielos. Le daré la alabanza al que es digno. Y esperaré el momento en que veré su rostro por toda la eternidad. Cierra tus ojos. Piensa en eso. Y cierra tus ojitos y habla con Dios. ¿Por qué no vuelves? ¿Excusas? Pues sí, hay mil excusas. ¿Pretextos? Sí. Que la distancia, que esto, que aquello, tantas cosas, hermano. Simplemente date cuenta que nosotros no es para quedar bien con la gente, sino porque le servimos a Dios. Nosotros como familia, hermano, 20 años, escúchalo, 20 años. Estuvimos yendo domingo tras domingo al centro de la Ciudad de México, unos años y otros años a la delegación Iztacalco. 20 años y no se nos hizo lejos. 20 años, ¿entiendes? ¿Sabes por qué? Porque es importante. Porque tenemos la visión de las almas. Y te digo una cosa, hermano, al final, en la congregación donde estábamos en Iztacalco, al final, no nos apoyaba la congregación ni siquiera con lo que gastábamos de gasolina o el alimento de nuestro cuerpo, ni siquiera con eso. Y ahí estábamos, y ahí perseveramos hasta que todos saben, se cerró por causa de la pandemia. Y nunca pusimos pretextos, nunca pusimos peros. Ahí estuvimos, hermano. Y muchos de los que ahí danzaban y levantaban sus manos y glorificaban a Dios y daban gracias a Dios por tener una sana doctrina, se les hizo lejos venir hasta acá.
y ya no vinieron. De hecho, nunca vinieron. Nunca. Avanza, hermano. Avanza, hermana. Yo sé que no es fácil. Yo sé que a veces estás roto. Yo sé que a veces estás lastimada. Yo sé que a veces te sientes vacía. Yo sé que a veces parece que no tiene sentido, que no tiene caso. A veces es el desierto, a veces es porque Dios está trabajando en silencio. Es que no siento nada. No, si de sentirse tratara, Elías hubiera claudicado. Muchos se hubieran vuelto atrás. El mismo Abraham. El cristiano no anda por lo que sienta o no sienta, sino anda porque cree en Dios y porque sabe que Dios no miente y porque sabe que Dios está ahí. Acuérdate, los pasos de los impíos serán acortados. Y si Dios te llama es por su misericordia, porque para siempre es su misericordia. ¿Te está costando trabajo? También a mí. Pero acuérdate que no es con espada ni con ejército, es con su espíritu. Acuérdate del siervo de Eliseo que dijo: Señor, ejércitos y carros de guerra nos rodean. Y Eliseo dijo: Señor, abre sus ojos. Abre sus ojos, Señor. Y le dijo: a ver, ve y asómate, a ver si ya se fueron. Llegó encarregado y dijo: Señor, frente a ellos está un ejército más poderoso. Dios no te deja, hermano. ¿Te sientes cansada? ¿Te sientes cansado? Yo también. ¿Por qué a veces me cuesta tanto trabajo orar? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo leer? Inténtalo, inténtalo. Es que no siento nada. Pues si no caminas por lo que sientes. Un muñeco se le descarga la batería y ya no camina. Tú no eres eso. Tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, acuérdate. La ecuación siempre será 0 por 0 es 0. Pero con Dios no es así. Cuando menos acuerdas, David lo sabía, por eso dijo en el Salmo 92: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Tampoco es una promesa, como dice algún cantante por ahí. No, esa no es una promesa. Ese es algo que David creía que Dios podía hacer.
Y tú y yo lo podemos pedir también.